Hola, bueno, vamos con por donde íbamos del tema 3, que es prácticamente el punto 3, las influencias culturales en la personalidad. Y vamos con modelos teóricos en el estudio de la personalidad y la cultura, ¿vale? Perdóname por esta cara, estoy reventadísima del día de hoy, pero vamos a por ello. Me he pasado, para que nos tiene que dar tiempo, ¿vale? Aquí encontramos dos perspectivas, ¿vale? La psicología cultural, que enfatiza en la constitución mutua de cultura y personalidad, o sea, la personalidad no se puede separar del contexto, ¿vale? En el que se desarrolla y se expresa y se construye socialmente a través de interacciones entre el individuo y su ambiente cultural. El estudio de los aspectos específicos o indígenas de cada cultura, llamados émicos, deriva de fonémico, que hacen referencia a los sonidos específicos de cada lengua, por lo que describen los fenómenos psicológicos contextuales. El estudio de los procesos como expectativas, atribuciones, creencias, motivos, etc., las diferencias individuales, etc., y el empleo de metodología experimental. Y luego tenemos la psicología transcultural, ¿vale? Voy a ponerlo un poco más grande porque creo que voy a quedar un poco como que os cuesta leer, ¿no? Psicología transcultural, que considera que cultura y personalidad son entidades distintas. La cultura es una variable independiente que tiene influencia en la personalidad y la personalidad es la variable dependiente. Se centra en los aspectos universales de las culturas o éticos, que deriva de fonético, que se refiere a los sonidos idénticos en todas las lenguas. Sus estudios se focalizan en la comparación de diferentes culturas con el fin de encontrar hechos universales culturales. Pone énfasis en el estudio de las diferencias individuales contra los procesos, fundamentalmente los rasgos, y metodológicamente se centra en el empleo de cuestionarios estandarizados tradicionales. Personalidad y cultura. La psicología cultural se centra principalmente en el estudio de los procesos motivacionales, emocionales, cognitivos, etc., mientras que la psicología transcultural se ha focalizado fundamentalmente en el estudio de los rasgos. Primero veremos el self, que es el constructo que integra de forma holística un conjunto de características del personal del individuo, ¿vale? Entonces, el self hace referencia a cómo la persona se ve a sí misma y cómo se evalúa. Este esquema autorreferencial determina la experiencia individual, es decir, cómo se percibe el mundo, cómo se piensa y siente y actúa. Se constituye a través de la interacción del individuo con el ambiente y el individuo capta los significados. El autoconcepto, que emerge en culturas individualistas, que es el self independiente, difiere sustancialmente del que surge en las colectivistas, self dependiente. Culturas individualistas, ¿vale? Las personas se perciben como independientes, autónomas y completas e intentan lograrlo. Actúa los límites entre el yo y los otros, percibiéndose como agentes separados que actúan para conseguir sus propias metas, como ser único y autosuficiente. Es el propio self el que actúa como fuente de acción y motivación. Estas personas se describen en mayor medida con atributos internos, soy sincero, soy responsable, y consideran que son los que más determinan y causan la conducta. Se experimentan a sí mismas como relativamente inmutables a través de las situaciones e intentan mantener esa consistencia. Consideran que se puede cambiar el mundo, el ambiente circundante, que es más mutable que el self. Se experimenta una percepción de control individual peculiar, el control primario. Consideran que las acciones y los propósitos que emprenden los seres humanos dependen del individuo autónomo. Las relaciones con los demás juegan un rol menor, aunque pueden hacer aportaciones al self para conseguir metas individuales o paliar necesidades. Culturas colectivistas. Las personas se experimentan a sí mismas como interdependientes de los demás. Se sienten en conexión con los miembros del grupo al que pertenecen. El self está inherentemente conectado con los demás y se ven como agentes conjuntos que actúan en sintonía con las metas y deseos de los otros cercanos. Una meta importante es conseguir ser similar a los otros y lograr su respeto. Los otros son fuente de acción y motivación. Se describen a sí mismas más mediante relaciones y roles. Soy una madre o soy un estudiante de Kioto. Un cambio de situación implica nuevos roles y situaciones obligadas, o sea, y distintas obligaciones. Así que la conducta está determinada mucho más por los roles y normas sociales que por las características personales. Ese self interdependiente implica estar alerta a las necesidades, deseos y metas de otros, pero no del mundo, sino los miembros del intragrupo.
familia, amigos, grupo de trabajo. El self es fluido y puede cambiar en función de los distintos roles, expectativas y demandas. Los roles son relativamente inmutables. El mundo social se ve como duradero y permanente, por lo que la flexibilidad individual debe acomodarse a la inflexibilidad del mundo social. Estos individuos aprenden que aspectos de ellos mismos necesitan cambiar para poder ajustarse a su mundo social, por lo que se muestra un control secundario. Ajusta las demandas situacionales. La fuente de acción no es el individuo, sino que la acción individual se distribuye a través de la configuración de las relaciones con los otros. Ven a los miembros de su intergrupo como una extensión de su self, mientras que mantienen la distancia con los miembros de exagrupos. El self interdependiente también incluye representaciones de atributos personales, que son habilidades, rasgos, que pueden ser fenomenológicamente muy sobresalientes, pero subordinados al orden social y menos importantes en la regulación y predicción de la conducta. Síntesis. El self individualista es un muro que separa a la persona de los demás, mientras el self colectivista es un puente que le conecta con los otros seres humanos. Venga, ay, que se me ha quedado pillado. Se ha encontrado que las personas individualistas puntúan más alto en autoestima que las colectivistas. Pero algunos autores defienden que estas diferencias culturales no son reales y se deben a la deseabilidad. No es que tengan una menor autoestima, sino que informan menos autoestima para comportarse de forma modestia como valor. Sin embargo, algunos estudios utilizados anonimato siguen encontrando una autoestima baja. Por ejemplo, los participantes de un estudio debían decidir si una serie de palabras relacionadas con rangos de personalidad positivos o negativos le eran aplicables. Se emplearon dos condiciones en tareas concurrentes de carga atencional. Baja carga, donde a la vez que decidían la aplicabilidad del rasgo tienen que recordar números de un dígito, o alta carga, donde los números a recordar eran de 8 dígitos. Los recursos de procesamiento se tienen que repartir entre la tarea de decisión y las de recuerdo. Como la medida de autoestima es implícita, la deseabilidad estaría anulada o reducida por falta de recursos de procesamiento. Los resultados es que los tiempos de latencia, tiempo que tardaban en decidir si el rasgo les era aplicable, en la condición de alta carga atencional eran mayores que en la condición de baja carga. No se encontraron diferencias en el porcentaje de rasgos, positivos o negativos, que los participantes consideraban que les eran aplicables entre ambas condiciones de carga atencional. En la figura 3.1 se observan los resultados donde destaca la diferencia entre japoneses y eurocanadienses. ¿Vale? Los eurocanadienses consideraron que les eran aplicables muchos más rasgos positivos que negativos. Entre los japoneses no se vieron esta diferencia. Los eurocanadienses mostraron una mayor autoestima que los japoneses. La autoestima es uno de los predictores del bienestar más potentes en las culturas individualistas, pero no en las colectivistas, donde la armonía en las relaciones y la adherencia exitosa a las normas son mucho más determinantes. Motivación. Las personas individualistas se orientan más a conseguir el éxito, motivación de aproximación, y las colectivistas la evitación del fracaso, motivación de evitación. Implica que en los individualistas la motivación se incrementa tras el éxito, mientras en los colectivistas lo hace después del fracaso. Para entenderlo, hay que pensar que el mandato cultural fundamental para los individualistas es conseguirse una entidad única, independiente y autosuficiente, percibir el self lo más positivamente posible, alta autoestima. Estas personas presentan lo que se conoce como motivo de autoensalzamiento, tendencia a verse lo más positivamente posible, aunque sea distorsionando la realidad. Esto les lleva a persistir en tareas en que tenga éxito, donde tienen más probabilidad de aumentar la positividad del self y así mantener el sentido del self como un agente eficaz. El autoensalzamiento se logra de diferentes formas. Por ejemplo, los individualistas muestran un estilo atributivo defensivo, es decir, que explican sus éxitos por causas internas, capacidad, forma de ser, y sus fracasos por causas externas. Son los demás, la mala suerte. Cuando se compara con los demás, implican que son mejores que los otros, y a la hora de definirse emplean más atributos positivos que negativos. En las sociedades colectivistas, el mandato cultural más importante es lograr el respeto y deferencia de los otros, lo que solo se conseguirá cuando los demás juzguen que uno se comporta adecuadamente, y se logrará en la medida en que el individuo es capaz de vivir con las expectativas, frecuentemente desconocidas, de los otros. Dada su gran necesidad de ajuste al mundo social, atiende selectivamente los atributos negativos, autocrítica, y son responsivos a los eventos que señalan negatividad y necesidad de mejora. La motivación de automejora les lleva a persistir en tareas en las que han fracasado y quieren mejorar.
Por ejemplo, los japoneses colectivistas no solo no se da el sesgo de autoensalzamiento del individualista, sino que son muy autocríticos. Se había creído que la focalización en los aspectos positivos de uno mismo era la única manera de motivar el self, pero la psicología cultural pone de manifiesto que la autocrítica también se asocia con el buen rendimiento. La marcada autocrítica de los japoneses no les lleva a sentirse mal. Para ilustrarlo, descubriremos un estudio de Nichols que se informaba a los participantes de que el objetivo era valorar la relación creatividad e inteligencia emocional. Primero realizaban una prueba de creatividad en el ordenador. Al terminar se les informaba de su puntuación y la media de otros estudiantes de su universidad. Así, algunos de los participantes tenían éxito, puntuación mayor que la media, y los otros fracasaban, puntuación menor que la media. Después se les decía que debían hacer una prueba de inteligencia emocional, pero se hacía que el programa fallara y se les ofrecía la posibilidad de trabajar otra vez en la prueba de creatividad para entretenerse mientras se arregla. Variable dependiente es el tiempo que los participantes persistían en la tarea. Los resultados. Los canadienses que habían tenido éxito en la primera tarea persistían significativamente más tiempo que los que habían fracasado. Los japoneses mostraban el patrón contrario. Estos resultados, junto con otros, sugieren que los individualistas incrementan su motivación después del éxito, mientras que los colectivistas la hacen después del fracaso. En el mismo estudio, después de acabar las dos pruebas, se les preguntaba el grado en el que creían que los ítems de la prueba eran precisos. Se encontró que los canadienses que habían tenido éxito consideraban la prueba más precisa que los que habían fracasado, lo que denota autoensalzamiento. En los japoneses no se mostraba autoensalzamiento, pues valoraban igual de precisa la prueba, tanto si había tenido éxito como si lo habían fracasado. Se ha encontrado que los colectivistas sí muestran los sesgos típicos de favorabilidad, autoensalzamiento, cuando valoran a su familia. Otros estudios han encontrado que en las culturas individualistas las personas están muy motivadas para influir en el ambiente y cambiarlo. Cuando la gente actúa para influir en el ambiente, experimenta eficacia, creencia en la capacidad y sentimiento de competencia. Las personas colectivistas están más motivadas por el ajuste a las circunstancias que les rodean. Cuando se ajustan al ambiente y a otras personas, reciben respuestas interpersonales positivas y apoyo socioemocional. Experimentan un sentimiento de conexión con los demás. ¿Vale? Otros autores señalan que la motivación de control típicamente occidental no necesariamente se expresa igual en todas las culturas, porque la percepción del control sobre los eventos es mucho mayor que en los euroamericanos que en los asiáticos e hispanos, pero tanto asiáticos como hispanos perciben que tienen más control sobre sus propias características personales internas. Emociones y bienestar. Existen marcadas diferencias entre sociedades en cuanto a emociones predominantes, frecuencia con que se expresan, su regulación y valoración. Para entenderlo, hay que diferenciar las emociones de acuerdo a una dimensión interpersonal. Emociones implicativas, que tienen como referente a los demás, o emociones no implicativas, que tienen como referente al yo o ego focalizadas. Emociones positivas. El orgullo, la autoconfianza, el sentimiento de superioridad suelen ser resultado de la satisfacción o confirmación de los atributos internos como metas, deseos o derechos que afirman la identidad del self. La simpatía o sentimientos de respeto, cercanía o amistad implicativas resultan del hecho de estar conectada con los demás. Con ellas se expresa la armonía y unidad y se percibe el self como implicado en las relaciones. Emociones negativas. La ira o la frustración no implicativas derivan del bloqueo de metas, deseos o derechos o de interferencias en las creencias. Motivan para eliminar la amenaza y restaurar el sentido de independencia. La culpa o la vergüenza resultan de algún tipo de fracaso en las relaciones con los demás y motivan al individuo para cambiar su comportamiento, restaurar la armonía y unidad en las relaciones. Se ha encontrado que los japoneses experimentan y expresan más emociones implicativas que no implicativas, positivas y negativas, mientras los americanos presentan el patrón contrario. En un estudio de Kitayama y Eccles, los participantes tenían que valorar la intensidad con la que habían sentido una serie de emociones, tanto implicativas como no implicativas, en 10 situaciones habituales que implicaban relaciones personales. Los resultados se observan en la figura siguiente, ¿vale?, donde los americanos mostraron más emociones no implicativas que implicativas y los japoneses al contrario. En general, los japoneses informan de menos emociones, menos intensas y de más corta duración que los americanos. Esto derivaría a
de los distintos focos atencionales de unos a otros. Los japoneses eran más atentos a la información extraindividual y dedican gran parte de sus recursos atencionales a los demás y al ambiente, y atienden menos a sus emociones. Los norteamericanos desarrollan más sensibilidad especial para detectar cualquier cambio interno. Para los japoneses, las emociones juegan un rol menos importante en la vida diaria y no son importantes predictores del bienestar. Para los americanos, pues son uno de los factores que más influyen, ¿vale? Regulación emocional. La libre expresión de emociones negativas puede interferir en las relaciones, por lo que en las culturas colectivistas se tiende a controlar la expresión emocional. Con un self interdependiente puede ser muy importante no experimentar intensamente las emociones negativas como la ira. Muchas culturas han desarrollado estrategias para evitar la expresión de emociones negativas. Por ejemplo, pues en China las discusiones tienen una estructura clara, específicamente diseñada para prevenir el conflicto. Los japoneses pues expresan ira a los extraños, pero no a las personas cercanas. Lo contrario que las culturas occidentales. Entre los occidentales pues se siente culpa por violar un principio moral o ley, y entre los chinos se siente por dañar a otros psicológicamente. La expresión de emociones positivas pues también está regulada de forma distinta. Sentir el orgullo por los propios logros se considera arrogancia y se procura su evitación en las culturas orientales, pero sí está bien considerado por acciones dignas de elogio de los otros miembros del grupo. En las culturas colectivistas, las emociones emergen como fenómenos relacionales y reflejan el estado de estas relaciones. En la cultura individualista se refieren mucho menos al ambiente social y más a los aspectos subjetivos e intrapersonales, ¿vale? En las culturas colectivistas, las emociones se apoyan más en las relaciones de valía social o en los cambios de esa valía y reflejan más las relaciones del self con los demás y la realidad externa. Es decir, aquí tenemos como pues un cuadro, ¿vale?, de las culturas individualistas y colectivistas, la felicidad, ¿no?, del bienestar subjetivo, las emociones y los predictores de la felicidad. En las culturas del este de Asia, basadas en Confucio, hay una fuerte creencia en el yin y el yang. Lo positivo contiene en sí mismo lo negativo. Por ejemplo, algo bueno puede causar envidia o celos en los demás, mientras que algo malo puede provocar la simpatía de otros. Esto sugiere que, aunque las emociones positivas son deseables, no deben ser excesivas para producir consecuencias negativas. Vale. Cognición. El error fundamental de atribución consiste en sobreestimar las causas internas e infravalorar las situaciones al aplicar la conducta. Se ha podido comprobar que este sesgo no es universal y es mucho más débil en las culturas colectivistas. Choi y Coles revisan las causas que se emplean para aplicar la conducta en distintas culturas colectivistas, que utilizan en mayor medida causas de tipo situacional para explicar la conducta. En trabajos sobre atención, se encontró que los orientales atienden más al ambiente y prestan atención a un rango más amplio de eventos simultáneamente, tanto al objeto como al campo. Los americanos se centran más en el objeto. Los colectivistas tienen una atención que es más holística y los individualistas tienen una atención más focalizada. En el estudio de Kitamaya y Coles, primero, se presenta a los participantes un cuadrado con una línea dentro, y segundo, se mostraban otros cuadrados que podrían ser iguales, mayores o menores, pero sin línea. La tarea consistía en dibujar una línea en el interior de los cuadrados que fuera igual que el anterior, condición absoluta o atención focalizada, o proporcional al tamaño del cuadrado mostrado, condición relativa o atención holística. Variable dependiente, errores en la longitud de la línea dibujada, en milímetros, ¿vale? En la figura 3.4, los japoneses tuvieron menos errores de la condición de atención holística. Los americanos cometieron menos errores en la condición de atención focalizada. Tolerancia a las contradicciones. Los orientales muestran una mayor preferencia por soluciones de compromiso y argumentos más holísticos, por ejemplo, en las contradicciones de la vida diaria. Los americanos se ponen a favor de una parte, por ejemplo, pues, intentan evitar las contradicciones y si se presentan la intentan eliminar seleccionando la información que les interesa, lo que les lleva a ignorar la información útil. Y los chinos intentan encontrar un punto medio y ven igual de plausibles las proposiciones contradictorias. Aceptan la contradicción como una parte de la vida y no hacen esfuerzo para resolver la inconsistencia. Esto pone de manifiesto dos formas diferentes de pensamiento en las distintas culturas: el pensamiento analítico, predominante en las culturas individualistas, y el pensamiento holístico, propio de las colectivistas. Por ejemplo, a la hora de hacer clasificaciones, los niños chicos se basan en las relaciones entre los elementos. Eligen la representación de una madre y un niño, mientras que los americanos clasifican por categoría,
todos frutas, todos tienen motor, etc. Los occidentales se basan en la lógica, los orientales dominan la lógica, pero se fundamentan más en la experiencia. Aquí tenemos un pensamiento analítico y pensamiento holístico, ¿vale? El pensamiento analítico pues es más de las individualistas y el holístico es más de los colectivistas. Cuando se han presentado silogismos válidos e inválidos con conclusiones plausibles o no plausibles, y estando algunos de estos silogismos sin contenido, de forma abstracta, pasa una cosa, que los coreanos y los americanos rendían igual los ítems abstractos, que es la capacidad de razonamiento. Y los coreanos presentaban una especie de sesgo de creencia que consiste en juzgar los silogismos válidos como no válidos si tenían conclusiones no probables, ¿vale? Terminamos con los rasgos que nos da tiempo. Desde la psicología transcultural, demostrar que los rasgos, modelo de los 5 grandes, son universales tiene muchos puntos débiles. La psicología cultural pone en duda su relevancia. La mayoría de los estudios transculturales sobre los 5 grandes se han basado en la traducción del cuestionario Neopeer, que originalmente se desarrolló con muestras de Estados Unidos. Otros estudios han empleado procedimientos a partir de listas de palabras del diccionario propio de la lengua del país. Cuando las comparaciones entre culturas se han realizado empleando traducciones del citado cuestionario, se han obtenido idénticas estructuras factoriales de 5 factores en los distintos países. Sin embargo, lo que realmente están probando estos estudios es que los ítems recogidos en el cuestionario se agrupan formando 5 factores, pero no pueden aclarar si existen otras características no evaluadas que también pueden ser importantes en otras culturas, y si éstas se englobarían o no en estos 5 factores. Se pueden concluir que la estructura de los 5 grandes emerge en Estados Unidos, Canadá, Alemania o Reino Unido. Sin embargo, en otros países emergen dimensiones indígenas o específicas y no se obtienen alguno de los 5 grandes. En China, algunas de las dimensiones que aparecen son las de relaciones interpersonales, fiabilidad, fuerza social o tradición china. No están en los 5 grandes, mientras que apertura a la experiencia no emerge en la personalidad. Las dimensiones indígenas parecen ser mucho más predictivas que cualquiera de las 5 dimensiones básicas. La conducta se predice mejor cuando se realiza desde dimensiones específicas o bohémicas. En las culturas no occidentales, los roles y normas sociales son más predictivos del comportamiento que los atributos internos. Aunque la autoevaluación se puede realizar en todas las culturas, este es un ejercicio mucho más natural en las sociedades individualistas. Las personas colectivistas tardan mucho más en definirse a sí mismas. La utilización de atributos internos por los orientales está mucho más contextualizada, específicos de la situación. La conducta de los individuos colectivistas depende más de los roles y es mucho menos consistente a través de las situaciones. La coherencia y la predictibilidad provienen de los roles, relaciones y obligaciones estables y duraderas. En las culturas occidentales, el sentido de consistencia o coherencia deriva de la identificación de características internas, estables o duraderas. Consideraciones finales. Se ha prestado muy poca atención a los procesos mediante los que la persona puede influir en la cultura. La personalidad de la gente va dando forma a los contextos culturales en los que viven, tanto a nivel micro, preferencias musicales, espacios personales, como macro, orientación política, activismo social. La personalidad se construye socialmente a través de continuas interacciones del individuo con el ambiente. Los estudios se han centrado en los efectos de esas interacciones, pero no en las interacciones en sí mismas. Los procesos concretos mediante los que la persona interacciona con las demandas sociales no se han estudiado desde una perspectiva cultural. Así que es todo sobre el tema 3 y podemos ver un poco qué es lo que hemos visto para resumir un poco, que ha sido desde el último punto. Me pica la garganta cada vez que leo fuerte. Hemos visto los modelos teóricos de la personalidad, la psicología cultural y la transcultural, ¿vale? Luego hemos hablado del self en las culturas individualistas y colectivistas. Luego hemos hablado de motivación, de los resultados, ¿no? De muchos estudios que se han visto. Estos estudios, ¿no? Emociones y bienestar, donde están las emociones positivas y las emociones negativas. Cómo se regula la regulación de emociones, ¿no? Tanto de las negativas como las positivas en los individualistas y en los colectivistas. Se habla de la cognición, de los rasgos,
pensamiento analítico y holístico, que el analítico era de los individualistas y el holístico de los colectivistas, los rasgos y ya está, las consideraciones finales, ¿vale? Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.